respecto a qué se iba a hacer con los evasivos que fuesen condenados a muerte, o si pudiese eliminarlos, comentó que iban a volar, iba a ser así como hay personas que tienen problemas, bueno, hay algunos que no llegan a destino, eso fue lo que dijo concretamente, y que se había evaluado o se había consultado a las autoridades eclesiásticas, no sé a qué nivel, para buscar que fuese una forma cristiana y más que cristiana, digamos, poco violenta, ¿no? El 27, estando yo destinado a la escuela mecánica y concretamente el primero me llama en ese momento el capitán Ardino y me informa que tengo que hacer un vuelo y me tenía que presentar en Dorado, que era donde la central donde se impartían las órdenes en la escuela, que funcionaba el edificio de oficiales, y bueno, y fui. Era totalmente lógico en ese momento, dado que era relativo, que podía tocar a cualquiera, no tocar a cualquiera en suerte, sino que le iban rotando como, por eso es un tema donde estaba involucrada toda la Armada. Era normal el tema, aunque en este momento parezca una aberración, era un procedimiento normal, totalmente normal. O sea, así como le dijo Pernías o Rolón ante los senadores que el tema de la tortura para sacarle información al enemigo era lo que se había adoptado en forma regular, bueno, que esto también. O sea, dentro de todo el tema metido en la guerra que estábamos convencidos que estábamos librando, era una de las metodologías. Fui al sótano donde estaban los que iban a volar, ahí se les informó que iban a ser trasladados al sur, y que por ese motivo se les iba a poner una vacuna. Se les aplicó una vacuna, digamos, una dosis para atontarlos, sedante. ¿Dosis de qué? No sé, una inyección. ¿Quién la aplicaba la inyección? Uno de los médicos que estaban destinados ahí. Médicos navales. Sí, sí. Y después se lo subió a un camión de la Armada, o sea, un camión verde, un toldo de lona. Fuimos a Aeroparque, entramos por la parte de atrás. Y esos detenidos, cuando les dijeron del traslado y de la vacuna, ¿cuál fue la reacción de ellos? Estaban contentos. No sospechaban de qué se trataba. Digamos que iban tipo zombie. Podía subir al avión. ¿Cómo? Podía subir al avión caminando a pesar de... No, había que ayudarlos. Y no tenían conciencia de lo que estaba pasando ni siquiera en ese momento. De eso no tengo ninguna duda. O sea, nadie tenía conciencia de que iba a morir. Ustedes me preguntaban qué pasaba en los aviones. En los aviones, una vez que decolaba el avión, el médico que iba a bordo les aplicaba una segunda dosis, ¿cómo se llama? Un calmante poderosísimo. Quedan dormidos totalmente. Se los revestía y cuando el comandante del avión daba la orden, en función de dónde estaba el avión, se abría la portezuela y se los arrojaba desnudos uno por uno. Esa es la historia. Macabra, historia real, y que nadie puede mentir. Se hacía, y nadie me lo puede mentir, desde aviones Skyban de prefectura y en aviones Electra de la Armada. Si usted decoló el vuelo y estaba la tripulación de cabina, o sea, los pilotos, el otro copiloto, no sé si iba alguien más, porque realmente ni fui a la cabina, estaba el médico, que también subí el embargo. Había un suboficial de prefectura y un cabo. ¿De Armada? No, de prefectura. El cabo de prefectura desconocía totalmente cuál era la misión.
Cuando se da cuenta, se le produce entra en una crisis de nervios. ¿Qué le pasa? ¿Cómo fue la reacción? Se puso nervioso y inclusive medio lloroso, y no entendía nada, se le trabucaban las palabras, eso, ¿no? Con la cabina separada. Y terminamos de vestir a todos los subversivos, y cuando dieron orden de cabina, levantaron la puerta del Skyvan, se abre de arriba hacia abajo, la puerta de atrás. Después empezamos a abocar a los subversivos por ahí. Y terminó, yo que estaba bastante nervioso, por la situación que se estaba viviendo, por el problema del cabo, por el problema de Macri, ¿qué quiere que le diga? Casi me caigo y me voy por el pasillo. Pero casi se cae, ¿cómo? ¿Por qué casi se cae? Porque patiné y me agarraron. Y me pusieron de jefe de la columna. Y fuimos con los mismos pasos, y en vez de ser una escala era una Electra. Y bueno, se cumplió exactamente igual. Lo único que se agregaba era que siguiendo la teoría de ese momento de Armada, había oficiales superiores que iban, digamos, como para darle a uno apoyo moral, y que eran de otro destino. Y se usaba el mismo procedimiento, lo único que se hacía con la puerta de emergencia que tiene el Electra en la parte de popa, o sea, de atrás, a estribor, a la derecha. Se sacaba esa puerta, se ataba al operador que iba a hacer la tarea, y se ataba con una soga, un cabo. ¿Cómo los llevaban? Dormían entre dos. ¿Cómo los llevaban hasta la puerta? Entre dos, sí. ¿Los arrastraban, los levantaban? Los levantábamos hasta la puerta. ¿Los tomaban de dónde? ¿De qué parte del cuerpo los tomaban? Del brazo de los hombros y de los pies. Y de los pies. Y ellos permanecían profundamente dormidos. Totalmente dormidos. Estaban, profundamente, totalmente dormidos. O sea, que fui y realmente estaba siendo interrogada, empleando los métodos que, tales como se dijo en el Congreso, era lo que se usaba. Estaba siendo torturada con una picana. Yo personalmente, por lo que vi, porque estuve muy poco, porque primero no sé si soy un poco blando para el tema, era una mujer. Por lo que escuché de las personas que estaban interrogando, no tenía absolutamente nada que ver con nada. Me fui, pregunté el tiempo y había desaparecido. ¿Había desaparecido? ¿Qué quiere decir? Que había desaparecido. Entonces, que la habían hecho desaparecer. Había desaparecido, sí. Y le pregunté a Vaca, digo, pero si no tenía... No, dice, después se determinó que tenía cosas muy serias. Siempre me lo hago. O sea, no sé más nada del tema, pero siempre me quedo algo. Esto me cuesta comentárselo, es real, es así, tal cual, pero ¿sabe por qué? Porque en estas discusiones que tenemos permanentemente cuando charlamos, ¿no? Y que es muy duro, cuando habla de banda, y que yo se lo niego totalmente, estos hechos me hacen dudar si no hubo actitudes de banda. Me empezó a hablar de otros métodos de eliminación. Me
parte de adelante de la escuela? No, la parte de atrás. Después o la parte de atrás. No, porque si llegaban heridos, mucho se habló de que estaba todo, ¿cómo se llama? Todo sembrado de guerrilleros muertos del campo de deportes, y eso es un error. No hay ningún guerrillero muerto en el campo de deportes. Lo que podía haber ocurrido que se cremara eventualmente algún cadáver de algún herido que no soportó y se murió. Pero, entonces eso quedaba atrás en el campo de deportes. El tema también que andaba dando vueltas, tenía problemas con el personal civil, yo que tenía a mi cargo, porque se daban cuenta que algo raro había, porque iban a pedir cubiertas viejas y demás para cremar el cuerpo. ¿Y había un lugar especial para eso? No, atrás. Por eso le digo, porque eran casos muy raros. Muy raros. ¿Pero tenían alguna instalación? No, nada. No había nada raro. Nunca hubo, además, siempre estuvo en ¿cómo se llama? En uso el campo de deportes de la escuela mecánica. Nunca se clausuró por eso. ¿Y cómo quemaban un cuerpo y después usaban el campo de deportes? Porque ese campo de... No, pero ese campo de deportes termina en el río. O sea, es muy grande, es de ¿cómo se llama? De tierras recuperadas del río. Entonces la última parte está prácticamente inaccesible. O sea, no está en uso. Ahí hay un mini estadio y demás, o sea, toda esa parte, nada, al fondo de todo. En vez de contárselo como podía llegar a ser un triunfo, se lo cuento en una situación que ni se va a poder escribir. Gracias a mis superiores. En el fondo gracias a mí también, ¿no? Porque yo creí en absolutamente todo lo que hacía y en todas las órdenes que recibí, las cumplí, convencido. Bueno, esa es la guerra sucia que era. Me dio cierto apoyo. ¿Y hubo otros compañeros que también se sintieron perturbados? Yo creo que en el fondo todos se sentían perturbados. ¿Pero hablaban entre ustedes de eso? Sí, a mí en el momento? Es que, pero... Claro, es incoherente lo que yo digo. Ustedes iban, Sí. tiraban al mar 30 personas, volvían y no hablaban entre ustedes del tema. No. Retomaban una rutina como si eso Sí. no hubiera existido. ¿Y qué se supone? ¿Que cada uno lo hablaba en su casa, con su familia? No sé. Por ejemplo, ¿usted lo habló con su familia? De a poco. En el momento... Con la única persona que lo hablé a fondo, de a poco, porque me costaba trabajo, fue con mi mujer. Y se actuó. O sea, si lo que yo digo es cierto, o sea, que se actuó dentro de las normas militares, cumpliendo órdenes, etcétera, y que no hay ninguna duda que todo está bien, porque se oculta. Entonces usted me dice que actúan como bandas. Y bueno, Sí, yo no tengo duda que estaban como banda. Esto va en contra de las leyes de la guerra, de las convenciones internacionales, de la moral cristiana, de la moral judía, de la moral musulmana. no, el fusilamiento es otra inmoralidad. Bueno, o está mejor. ¿Quién sufre más? ¿El que lo van a fusilar y sabe que lo van a fusilar? ¿O el que murió mediante este método? Bueno, es un derecho saber que uno va a morir que no se le niega a nadie, a ningún ser humano. Es una medida mínima de respeto a la dignidad del ser humano, aún en nuestro Sí, eso estoy de acuerdo con usted. O sea, si yo estuviese del otro lado, preferiría salvarlo. Tiene razón. En ese momento no lo pensé, ¿eh?
pensé que era real lo de... ¿A usted no le parece que en realidad el hacerlo de esa manera es aparte de todo un acto de cobardía? De ni siquiera enfrentar la mirada de la persona a la que se va a matar, con engaño, diciéndole de un traslado a una unidad del sur, una vacuna, atontarlos. ¿No es aparte de todo una cobardía, una enorme cobardía, para después poder volver y hacer de cuenta que no pasó nada? Para no recordar ni un grito, ni una mirada. Planteado sí, puede ser. Yo lo condeno, no tengo lo condeno, pero no es porque me quiera autodefender, ni mucho menos, ¿eh? De ninguna manera. No me quiero justificar en lo más mínimo, porque creo que es injustificable. Pero también creo que es injustificable seguir ocultándolo. Lo que quiero decir que no creo aberración más grande para un padre tener la situación de un hijo desaparecido. Porque un hijo está vivo o muerto, pero el desaparecido no existe. Y eso la culpa es de las Fuerzas Armadas. ¿Y eso a nadie se le pasó por la cabeza en el momento en que lo hacían? No. Entonces, aparte de ser una banda de delincuentes, era éramos una banda de enfermos. ¿Cómo no se les pasa por la cabeza eso? Ahora lo dice con toda claridad usted, lo de la situación de vivo o muerto. Pero no tiene nada, por eso no me malinterprete. Yo creo que es una aberración que en este momento de responsabilidad, no solo de las Fuerzas Armadas, sino también del gobierno, que debe el gobierno exigirle a las Fuerzas Armadas que den a publicidad los listados de los muertos. Esta es una síntesis del diálogo grabado. Así es. En el libro también constan algunas otras partes de testimonios relacionados con esto. Sí, el libro, aparte de la confesión del capitán Chilingo, incluye una reconstrucción que yo he hecho de las cosas que se fueron sabiendo, primero de lo que se sabía contemporáneamente con los hechos, que se sabía mucho más de lo que se pretendió después que se sabía. Luego de lo que se fue sabiendo en los años subsiguientes, los primeros testimonios de los sobrevivientes que recuperaron la libertad en el año 1978 y 1979. Y por último, la mentira institucional que de Videla, Macera y compañía en adelante se mantuvo en las Fuerzas Armadas, negando los hechos. Yo, por ejemplo, le publico en el libro la indagatoria que le hizo el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a Macera, donde él niega absolutamente que haya habido ningún hecho de estas características, e incluso ante la insistencia del presidente del Consejo Supremo, dice, bueno, si hubiera pasado una de esas cosas, es responsabilidad de los subordinados que lo hicieron, pero nunca se dio esa orden. Es decir, la actitud de descargar la responsabilidad en los subordinados. ¿Qué es lo que conduce finalmente a la explosión de una conciencia agobiada, como es el caso de Chilingo, y que en el pasado condujo a otro tipo de estallidos, mucho más espurios que este, como los alzamientos de Rico y Seymeldín, que, digamos, la motivación en relación con los jefes superiores de las Fuerzas Armadas era la misma. Lo que era muy distinto era la reacción frente a la propia conducta. Ellos eran oficiales que habían participado en este tipo de cosas, Rico y Seymeldín, y que exigían de sus superiores y de los gobiernos de Alfonsín y de Menem que les garantizaran la impunidad y, de ser posible, los aplausos. Es decir, no se diferenciaban mucho en ese sentido de las propias conducciones militares que ellos cuestionaban.
que también reclamaban condecoraciones. Y tanto Rico y Seineldin como las conducciones militares de la época negaban los hechos. En cambio, Scilingo, que inicialmente su motivación también es de desagrado con la conducción superior militar que le dio las órdenes de hacer estas cosas atroces y luego no asumió la responsabilidad, evoluciona de otra manera y hace un proceso muy profundo de introspección y de transformación humana y llega a sentirse profundamente avergonzado de lo que hizo, que es una diferencia fundamental con el caso de Rico y Seineldin, que no están para nada ni arrepentidos ni avergonzados de lo que hicieron. Vamos a hacer una pausa, las noticias y volvemos. C14. ¿Te incomoda que le lea mensajes? No. Alicia de San Telmo dice que el señor Berbisky dé los nombres de los médicos, soy médica y siento vergüenza ajena. Bueno, yo no conozco los nombres de los médicos, no sé si Scilingo conoce el nombre de los médicos, pero no es una cosa muy difícil de averiguar. Si los colegios médicos quisieran averiguarlo, no creo que la Armada ocultara quién era el personal médico de la Escuela de Mecánica de la Armada en esos años. Era un dato público y no un dato secreto. Susana, vive en la capital. Dice, Scilingo le dio nombres de quienes fueron tirados. Estoy preguntando por nombres y apellidos. No, yo le pregunté mucho eso y él me dijo que él no conocía a las personas que él tiró, que él recibió la orden de hacer los vuelos y le entregaron un lote de personas anestesiadas, dormidas o semidormidas, personas que él no conocía. Él sí había tenido contacto con los presos, es decir, había visto a los prisioneros encapuchados, engrillados y encadenados, cosa que dice que es uno de los recuerdos que lo obsesiona, el ruido de los grilletes y de las cadenas, pero no conocía las identidades de esos prisioneros porque él no estaba en tareas de inteligencia, él era el jefe de automotores de la ESMA. Lo que pasa es que los vuelos, según testimonio de Scilingo, eran rotativos y participaban todos los oficiales de la Armada, incluso los que tenían destino no en la ESMA, sino en otras unidades, que eran enviados específicamente para hacer los vuelos con la intención de que participara toda la Armada y de ese modo comprometer al conjunto de la oficialidad para que ocurriera lo que finalmente ocurrió, que es Quiero 2 décadas de pacto de silencio. A ver si yo lo leí bien. Me parece que como datos de nombres y apellidos da 2. O por lo menos de uno no da nombre y apellido, pero da algún dato, ¿no? Más que esta mujer que dice, bueno, era una mujer que dijeron que no es nada. Se refiere en un momento que llegó a la Escuela de Mecánica Armada un herido que había practicado buceo en Puerto Madryn. Entonces se le pregunta, bueno, y es Nicoletti. Claro, ese fue un tramo muy impresionante del diálogo, porque él me describe, digamos, a la persona que él detuvo. Incluso él dice que él participó solo en un operativo de secuestro de una persona, que era este hombre que dice que era creo que dijo que era un buzo. Que había practicado, de hecho, buceo en Puerto Madryn. Entonces, cuando él me dice que era una persona que había buceado, yo le pregunto la edad, él me dice la edad, y yo calculo y digo, bueno, por la edad y por la actividad que me describe, podría ser Alfredo Nicoletti. Y le explico quién es. Le digo, es un ex prisionero que luego se fue convertido en agente de inteligencia de la Armada, que luego recuperó la libertad y que ahora está detenido por haber participado en un grupo de asaltos en la denominada Superbanda. Lo que se deben llamar la Superbanda, así es. Y entonces él me dice, me hace así con la cabeza y no dice nada.
y me hace un gesto así con la mano. Yo me quedé sorprendido, porque además teníamos el grabador funcionando y esos gestos no quedaban registrados. Entonces le pregunté, y me dice, no creo que pueda ser, porque por lo que tengo entendido esa persona no sobrevivió o fue trasladado en un vuelo. Es decir, que él sabía que ese prisionero que él había detenido luego había sido arrojado de un avión. ¿Era nacido en Puerto Madryn? ¿O solamente había ido a practicar buceo o había hecho algún curso allí? No, él no sabía dónde era nacido. Pero él refiere a Sí, Puerto Madryn. Sí. Tema que fue parte de una discusión que nosotros tuvimos, porque él luego, una preocupación constante de este hombre es plantear que si han ascendido ya varios de los oficiales, muchos de los oficiales que participaron, que estuvieron en la Escuela de Mecánica de la Armada, que hicieron estas mismas cosas, ¿por qué no puede ascender Astiz? ¿Y por qué no puede ascender Rolón? ¿Y por qué no puede ascender Pernías? ¿Es de la camada de Rolón? Él es compañero de promoción de Rolón y fue superior de Astiz. Este es el discurso inicial con el que él comienza la conversación conmigo, es ese. Dice, porque Astiz, en definitiva, ¿de qué se lo acusa? Si él no sabía lo que iba a pasar, él entregaba a una persona detenida y después no sabía lo que iba a ocurrir. Digo, ¿cómo que no sabía lo que iba a ocurrir? Bueno, no, él lo entregaba a inteligencia y después él no sabía cómo seguía. Digo, pero usted mismo me está diciendo que era rotativo, que todos participaban en los vuelos y que en el caso de esta persona que usted detuvo, usted sabe que después lo tiraron del avión. Es decir, que ustedes sabían, Astiz sabía y todos sabían cómo era el ciclo. Lo que no sabrían sería quién lo iba a interrogar, en qué sala de torturas, durante cuántas horas, qué día lo iban a asesinar, de qué avión lo iban a tirar, pero que el procedimiento era ese, claro que lo sabían. Y ahí, bueno, él hace silencio, porque una cosa es el discurso estructurado con el que él comenzó, digamos, su explicación, y otra cosa es el punto al que fue llegando después a lo largo del diálogo, que es muy interesante cómo no solo, digamos, él ha sufrido una transformación a lo largo de los 20 años que pasaron desde entonces, sino que también ha sufrido una transformación a lo largo del diálogo, como, digamos, él tenía una determinada idea muy estructurada, muy armada, y al ir cotejando eso con datos de la realidad que yo le he ido presentando, ha habido también ahí un proceso de reflexión, ¿no? Y el otro nombre que aparece en el testimonio es el de un oficial devoto. Sí, él menciona, bueno, también menciona a otros, digamos, a unos jefes que le dieron, los jefes que le dieron la orden a pero estoy él. diciendo, me estoy de diciendo víctimas. el episodio de personas que pudieron haber sido arrojadas al mar. Él menciona el tema del teniente de navío, teniente de fragata Jorge Devoto, que él dice haber oído en la escuela que en represalia por el hecho de que era un marino y que habría tenido alguna militancia política, a pesar de ser marino, lo arrojaron despierto, a diferencia de los otros que lo arrojaban dormidos. Eso lo dice. Eso lo dice, pero eso no le consta eso. Eso él dice que es una cosa que él escuchó decir, pero que no le consta. Pero en cambio sí le consta de los otros casos. Lo que sí es cierto es que Devoto es un oficial de la Armada que fue al comando en jefe de la Armada a reclamar por su suegro que había sido secuestrado y nunca salió del comando en jefe de la Armada. Y su esposa brindó testimonio en el juicio a Macera y Videla y contó que antes del secuestro de su esposo, en reuniones con oficiales navales, compañeros de su esposo, ella oyó contar que tiraban gente de los aviones. Y eso también lo recojo en el libro. Beatriz de Santelmo, el doctor Menem como comandante en jefe debe exigir a las Fuerzas Armadas y de Seguridad dar estado público a la lista de detenidos desaparecidos con explicación de lo sucedido con cada uno. Betty de Quilmes agradece a Berbisky por mostrar todo esto. Juan de Villalugano, ¿cuál es el motivo de traer de nuevo a la palestra toda esta situación? ¿Berbisky sabía todo esto desde hace tiempo? Si lo sabía, ¿por qué lo dice ahora?
en plena campaña electoral? Yo sabía, como todo el país sabía, desde hace 10 años por lo menos, que este había sido uno de los métodos de asesinato de los prisioneros en la Escuela de Mecánica de la Armada. Por la investigación que he publicado en el libro, además hay pruebas de que esto se supo incluso simultáneamente en el tiempo que ocurría. Ahora, esto yo lo difundo ahora porque ahora he conocido al capitán Scilingo, porque ahora he recibido el testimonio del capitán Scilingo, y esto ha sido desencadenado, en el caso del capitán Scilingo, no por la campaña electoral, por el episodio de Pernías y Rolón, que en el mes de octubre fueron al Senado y Pernías dijo que la tortura había sido el instrumento escogido para la denominada guerra contra la subversión, y Scilingo, a raíz de eso, le envió una carta documento al jefe de Estado Mayor de la Armada, el almirante Molina Pico, en la cual le intimó que se diera a conocer porque el método que se había utilizado, él dice, para detener, interrogar y eliminar al enemigo. Como el almirante Molina Pico no le contestó, Scilingo se decidió a hacer público esto. Yo creo que no hay en el caso de Scilingo ninguna motivación vinculada con la campaña electoral, y por supuesto tampoco lo hay en mi caso, porque además yo no sé a quién, digamos, desde el punto de vista electoral, yo, digamos, a la gente, digamos, que ha oído esa expresión del presidente de la República que ha dicho esto es por la campaña electoral, yo la invito a que reflexione y se pregunte ¿quién puede sacar ventaja de esto en la campaña electoral? Yo creo que nadie. Me parece que este es un tema mucho más profundo, anterior e incluso posterior a esta campaña electoral. Tiene que ver con lo que es el alma del país, digamos, la reflexión sobre las cosas más terribles que han ocurrido en el lapso de la vida humana de todos los argentinos que tenemos vida en este momento. Solo comparable con lo que han sido las guerras civiles del siglo pasado, y me parece una especulación, no de parte del oyente, que me parece muy respetable, y por eso le contesto con todo respeto y con todo detalle, pero sí de parte del señor presidente, me parece una especulación frívola, y lo lamento porque él se pierde, y los que como él piensen, la profundidad de este proceso, la riqueza de este proceso de transformación, de reflexión, que un hombre de las Fuerzas Armadas ha seguido, y que de alguna manera es una invitación para que el conjunto de las Fuerzas Armadas reflexione y haga un acto de contrición por estos episodios terribles, y que esto permita que también la sociedad se beneficie con este proceso y pueda de una vez por todas hacer las paces con su pasado hasta hoy insepulto. Carlos de Tierra del Fuego, desde Río Grande, dice: felicita a Berbisky, le cree mucho más que al doctor Menem. Hilda de Chipoletti felicita por el libro. Luis de Rafaela, en Santa Fe: tengo un nudo en la garganta, me preocupa por el silencio cómplice de gran parte de la sociedad argentina. Andrea de Córdoba pregunta: ¿cuándo va a escribir sobre lo que hicieron los montoneros? Yo he escrito mucho sobre eso también. Ha tenido menos trascendencia y menos difusión que esto, seguramente porque eso es algo que siempre fue muy conocido. En cambio, cosas como el testimonio del capitán Scilingo, bueno, el gobierno militar ocultó todo lo que estaba ocurriendo, y luego los oficiales que habían participado ocultaron lo que habían hecho, y entonces, digamos, el testimonio de un hombre que cuenta lo que hizo tiene un aspecto conmocionante que no tiene la descripción de las cosas que hicieron los montoneros, porque fueron muy conocidas en el momento mismo que ocurrían,
y se dijo sobre ellas todo lo que se podía decir. Carlos de Córdoba, soy suboficial del ejército y no acepto lo que dice Siringo. Porque si tiene valor de hablar, tenía que haber tenido valor para hablar en su momento y recurrir a la justicia. Bueno, yo quiero hacer una respuesta a Carlos, el suboficial de Córdoba. Me parece un poco lineal ese razonamiento. Debería haber hablado en su momento, si en su momento hubiera pensado lo que estaba haciendo estaba mal. Pero en su momento él no pensaba que estaba mal lo que estaba haciendo. Y esta es parte de la tragedia que el país ha vivido. Y es que una camada completa de oficiales de las Fuerzas Armadas hicieron cosas atroces sin saber que eran cosas atroces. Es decir, luego de muchos años de adoctrinamiento, de preparación ideológica, pero también de instrucción militar, de lavado de cerebro, llegaron a una despersonalización del enemigo tal que hicieron cosas atroces sin sospechar que eran cosas atroces, como dice Siringo, convencidos de que era normal, de que era razonable, de que era correcto, que no había diferencia entre fusilar a un prisionero y arrojarlo vivo de un avión. Es lentamente un proceso de reflexión el que lo lleva a Siringo a hacer estas confesiones, y que comienza en 1991 con el indulto. En ese momento, en 1990, con el indulto, en ese momento él le escribe una carta al ex dictador Videla, cuando Videla exige una reivindicación, y le dice, no, reivindicación no, usted tiene que asumir la responsabilidad, hemos hecho cosas tremendas por órdenes suyas, y usted sigue eludiendo la responsabilidad. Y a partir de ahí empieza el proceso que conduce, al cabo de 4 años, a este desahogo de una conciencia agobiada. Es decir, yo creo, Carlos, que lo que hay que tener en cuenta en este caso es justamente la riqueza de un proceso, no el corte de un momento. Si lo dijo hoy, tendría que haberlo dicho antes. No, porque la gente cambia. No somos iguales hoy que hace 20 años. Y seguramente usted tampoco es igual hoy que hace 20 años. Carmen de Mendoza felicita por este testimonio estremecedor. Aquí en Mendoza hay desaparecidos que se rumoreaba que tiraron al mar. Rosa de Comodoro Rivadavia, ¿alguna vez se hablará sobre lo que pasó con los órganos y la sangre de quienes mataron? Bueno, creo que, digamos que en este caso lo que hay son muchos cuerpos que aparecieron en el Uruguay, en Santa Teresita, en San Acá tenemos Bernardo. otro mensaje. María de Pinamar. En Pinamar aparecieron cuerpos sin manos que fueron enterrados como NN. ¿Qué relación tienen con todo esto? No se puede afirmar con certeza, porque además el que ha hablado es un hombre de la Armada, pero aviación tienen las 3 Fuerzas Armadas y también varias fuerzas de seguridad, y ha habido testimonios de otras Fuerzas Armadas y de seguridad que también han hecho cosas equivalentes, de modo que decir con exactitud si esos cuerpos a los cuales se refiere la oyente de Pinamar son los que Siringo cuenta que arrojó, es difícil establecerlo con exactitud. Liliana de Santa Fe, estoy sorprendida por todo. Me parece un horror que se tenga que creer en la palabra de Siringo para comprobar que todo lo que se dijo en el Nunca Más era cierto. Claro, en el Nunca Más está narrado esto. Alicia de Pergamino, no puedo creer que podamos caminar diariamente junto a gente que hizo todas estas cosas. Mario, de José Cepaz, la Iglesia Católica siempre está con los intereses del dinero. Pedro de Pergamino, una reflexión sobre lo que dijo el presidente, que señaló a Siringo como fascineroso. Hoy le contestó muy bien Monseñor Laguna. Monseñor Laguna dijo, pero hemos perdido la escala de valores. Ante la gravedad de la revelación que este hombre está haciendo, de haber tirado gente viva al mar, mencionar que además tuvo un proceso por estafa, es una confusión absoluta de la escala de valores. La señora Ana me pregunta a mí, de Tandil, ¿cuál es el propósito de esta nota? La libertad se ejerce, no se cacarea. Ya hay muchos que tienen bastante práctica con la censura. Antes
confeccionaban con quienes detentaban el poder listas negras. Hoy hacen listas grises. A ellos les dejamos la censura, elegimos la libertad. Usted saca sus propias conclusiones, puede preguntar lo que quiere, es un espacio abierto. No está preparada ni una pregunta ni una respuesta. Sandra de San Miguel, ¿qué sintió como persona cuando escuchaba a Siringo? Sentí cosas muy contradictorias y que además fueron cambiando a lo largo de los días. Lo primero que sentí fue repulsión, horror, estremecimiento. Luego sentí también respeto por su proceso de transformación humana y por la valentía que hay que tener para decir lo que él ha dicho. Alberto de Rafaela Santa Fe también preguntaba lo de Fascineroso, ¿no? Octavio de Córdoba. Sí. Digamos, es un razonamiento que, bueno, por ejemplo, en la Armada eso ha caído muy mal. Digamos, esa decisión, digamos, de responder acusando de fascineroso a quien hizo la confesión, ha fastidiado de arriba abajo a todo el mundo en la Armada. Esa es una decisión política del gobierno y no una decisión de la Armada. Por ejemplo, el radiograma que el jefe de Estado Mayor de la Armada envió a todas las unidades no desmiente los hechos. El presidente dice, ¿cómo le vamos a creer si es un estafador? La Armada no dice eso. La Armada dice que los hechos han sido ya juzgados y que ellos preferirían que no se volviera a hablar del tema. Y que se remiten a lo que fue la condena en el juicio de 1985, lo cual implícitamente quiere decir que no niegan los hechos. Que me parece que esta es la gran novedad de este episodio. Es decir, a partir de este testimonio y de las reacciones que está provocando, no hay más dos historias, la historia es una sola. Ahora no se trata de discutir sobre los hechos, ahora se trata de analizar cómo fue posible que se llegara a eso y qué consecuencias posteriores eso tuvo y cómo se hace para saldar cuentas con ese pasado y para estar seguros de que no existe la menor posibilidad de que vuelva a ocurrir algo semejante en nuestro país. Octavio de Córdoba dice, ¿la Iglesia conocía todo esto? ¿Los obispos lo sabían? Monseñor Monseñores Corrachino y Primatesta, ¿lo sabían? Bueno, Silingo cuenta que el método del vuelo fue transmitido al conjunto de los oficiales de la Armada en una reunión en la base de Puerto Belgrano por quien en ese momento era el comandante de operaciones navales, el almirante Mendía, y dice que el almirante Mendía transmitió que eso había sido consultado con las autoridades eclesiásticas que dijeron que ese método era bueno porque era un método cristiano de matar. Esto coincide con el testimonio que durante el juicio a las juntas brindó el periodista Jacobo Timerman, quien narró dos reuniones, una con el capitán de navío Carlos Corti y otra con el entonces jefe de la Armada, el ex almirante Macera, y los dos le dijeron, no podemos fusilar en contra del Papa, fundamentando de ese modo que la eliminación de los prisioneros se hiciera en forma clandestina. ¿Quién en la jerarquía eclesiástica sabía y quién no? Es algo que yo no me animaría a decir y no quisiera hacer en ese sentido una generalización. Lo que es evidente es que algunos obispos, como el obispo castrense Adolfo Tortolo, como su vicario Monseñor Bonamín, como el sucesor de Tortolo, Monseñor Medina, conocían todas estas cosas y dieron un apoyo moral, si es que esta palabra puede aplicarse, a quienes cometían esta inmoralidad. Pero no creo que toda la Iglesia lo supiera, e incluso ha habido en la Iglesia víctimas, mártires y quienes han dado testimonio como de lo que un religioso
debe ser. Tenemos más llamados, queda pendiente que podamos seguir dialogando con esto. A mí me parece que cada uno en su casa tiene los elementos, tiene por lo menos otros elementos y puede sacar sus propias conclusiones. Este es el sentido de esta nota, porque ocultar hace daño, le hace mal a la salud de la República, más allá del hecho periodístico. Y enfrentar con libertad la realidad es permitir que cada uno pueda formar su propia opinión. Muchas gracias. No, gracias a usted. Nos reencontramos. Con la mejor información y con ustedes. Muy buenas noches a todos.